Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Entre Adictos. Yo soy Ivonne Basto, soy adicta en recuperación, soy psicóloga, especialista en adicciones y candidata a magíster en psicología clínica. Hago parte del equipo del colectivo Aquí Ahora en todos los procesos de intervención en nuestras clínicas, generando un acompañamiento terapéutico a jóvenes y adultos, donde va muy enmarcado este capítulo hoy y hablar de las adicciones. Hace unos días tuvimos algunos capítulos donde hablábamos de cómo el cuerpo habla, de qué es la adicción, pero hoy vamos a hablar de esas adicciones comportamentales o adicciones no químicas. Siento que es un tema que se normaliza o se desconoce o se cree que por ser conductas que son del diario de vivir, que se ven normales, no se les da la relevancia y la importancia cuando este tipo de comportamientos empiezan a generar afectaciones en las personas. Las adicciones comportamentales y no químicas son los comportamientos relacionados, compulsivos, obsesivos, que genera la persona sin el uso o abuso de sustancias. Son tan importantes y relevantes como las adicciones a sustancias psicoactivas. Estos comportamientos tienen síntomas y consecuencias muy parecidas a las adicciones, de lo que hemos hablado en algunos capítulos. Son más evidentes a nivel de comportamiento los síntomas y los signos de las personas que generan estas adicciones. Son más comunes de lo que creemos. Se evidencian en etapas de adolescencia, adultez, pero sin querer a veces desde la niñez se empiezan a reforzar estas adicciones conductuales. Cuando hablamos de adicción conductual es cuando la persona pierde el control de sus acciones y además genera una dependencia. Estas adicciones que no tienen que ver con sustancias y no tienen que ver con algún tipo de comportamiento específico a nivel de heroína, cocaína, como niveles de sustancias que se ven los síntomas muy activos en la persona. No quiere decir que no tengan la misma gravedad o importancia. Con esto quiero decir que a veces se minimiza porque la persona no está generando o una ingesta de una sustancia a su cuerpo y se desdibuja mucho la gravedad que puede generar en las personas. Las adicciones comportamentales crean cambios en la persona a nivel de comportamiento, pero también a nivel emocional y cognitivo, como lo hemos visto en las adicciones a sustancias. Hay diversos estudios que muestran que las adicciones de sustancias, adicciones comportamentales, generan la misma tolerancia que puede generar un tema de sustancia. Puede generar también los síndromes de abstención
cuando también se presentan consumos de sustancias. Tienen respuestas a tratamiento igual que un adicto a una sustancia. Es decir, en palabras castas digo yo, la adicción es la enfermedad que genera un descontrol de comportamientos impulsivos, compulsivos, obsesivos a sustancias, personas, juego, sexo, que pueden generar un deterioro en las diferentes áreas de la persona. Son adicciones menos conocidas porque, como lo decía al inicio, el juego, el internet, la comida, como que es una relación en el día a día de las personas, es algo que se usa diariamente, entonces no se conoce mucho frente al impacto que puede generar este tipo de comportamientos en las personas a nivel de enfermedad. Y en el capítulo de hoy vamos a ver cuáles adicciones hay, vamos a profundizar en algunas no químicas y comportamentales para que ustedes puedan identificar si ustedes están teniendo algunos comportamientos que los llevan a esta adicción o si sus familiares están generando estos comportamientos que creemos que son normales pero los están llevando a tener una dificultad en relación con la vida y con nosotros mismos. Bienvenidos a este capítulo de adicciones no comportamentales o no químicas. La pregunta más recurrente que llega por parte de las familias es ¿cómo puedo identificar que hay una adicción comportamental o no química en mi hijo, en mi familiar? Y yo arrancaría describiendo parte de algunas que son evidentes en nuestro día a día. Arranquemos con la adicción al celular, internet o videojuegos. Esta es una de las más comunes que se presentan en la adolescencia, pero también en la adultez. Y como les decía al inicio de este capítulo, se normaliza o se desdibuja porque es algo que necesitamos usar para la parte académica, para el tema laboral, para el tema de comunicarnos y estar en contacto. Otras son las dependencias afectivas o emocionales que van muy en dirección a las relaciones de pareja o a las relaciones de vínculos familiares, madre e hijos, donde el amor se transforma en un tema de salvar o de proteger o la sensación de no poder vivir si no está esa persona acompañándome en mis días al 100%. La adicción al sexo, que en esta se desprende todo el tema de parafilias, pornografía, compulsiones sexuales, diversidad de relaciones de pareja, la compra compulsiva enmarca a tener, valga la redundancia, compras innecesarias, y en esta se puede llevar a un tema de acumular artículos innecesarios que se requieren en el espacio, en la convivencia, el juego o la ludopatía, todo el tema de apuestas, casinos y adicción al trabajo. Esto es más común de lo que parece, pero muchas personas relacionan el estar trabajando a un 100%, dejando a un lado las áreas o los otros vínculos que requieren a nivel familiar, social, y su trabajo se les vuelve un todo. Vamos a profundizar parte de las adicciones que acabo de nombrar para que ustedes puedan identificar cuándo empieza a ser una problemática. Arranquemos con la adicción al celular, internet y videojuegos. Podemos empezar a ver un signo cuando pasan demasiadas horas en el ordenador, en el computador, en el celular móvil. Cuando pasan demasiadas horas es que su día
se centra más en estar conectados a estos dispositivos que tener responsabilidades, que tener interacción con amigos, con familia, y se vuelve en el día y en la noche una actividad prioritaria, dejando a un lado todo lo cotidiano. Entonces duermen menos, comen más rápido y evitan espacios de socializar para poder llegar a los ordenadores. Se les dificultan las interacciones sociales a nivel personal. Prefieren todo el tema de relacionarse por mensajes, por videos, por emojis. Y cuando se presenta una interacción social, en el vínculo a nivel social, sin estos dispositivos, se identifica ansiedad, se identifica nervios, se identifica inseguridad, dificultad de generar conversaciones fluidas. Y el síntoma más enmarcado es que dejan de ser responsabilidades por pasar demasiadas horas en el día. Las dependencias afectivas y emocionales es cuando se empiezan a generar manifestaciones de inseguridad y la persona empieza a tener una baja autoestima y una ambivalencia de su forma de ser en relación al otro. No toman decisiones por sí mismas, todo el tiempo están buscando la aceptación, están preguntando al otro, terminan generando que los demás decidan por ellos. Es muy particular la búsqueda de aceptación. Compran amistades, compran relaciones, compran momentos con temas económicos, con regalos, con invitaciones. Y también algo muy particular es que todo el tiempo están llamando la atención. Desde su forma de ser, de temas, necesitan ser el centro de atención como una estrategia para no ser rechazados o para no perder el amor que sienten que puede estar en peligro si no son vistos. Un signo es que le temen a estar solos, y cuando no están con pareja y cuando no están con el vínculo que genera la dependencia, llaman la atención, hacen invitaciones, llaman excesivamente, como sea generan ser el centro de atención para estar ahí para la persona y no sentir esa sensación de desamor y rechazo. La adicción al sexo es cuando se presenta intenso deseo de realizar conductas sexuales. En esta adicción se presenta uso de pornografía, recurrente activación de sexo con estrategias ya sea por teléfono, internet, cuando no pueden tener contacto constante con vínculos o con personas cercanas, masturbación compulsiva, generando también visitas recurrentes a prostituciones o lugares donde puedan comprar sexo. También se pueden presentar la activación de conductas relacionadas a fantasías, a parafilias, donde aumenta ese deseo de estar generando y explorando este tipo de conexión en el cuerpo, y genera un descontrol en la persona. O sea, no puede parar, no puede decir no, no puede generar una limitación en el día donde se empiezan a generar estas conductas. En los días, semanas, se aumenta en meses. Las compras compulsivas son esas ganas desmesuradas e incontrolables y recurrentes de adquirir cosas. Cosas innecesarias, donde en muchos casos se puede generar un tema de acumulación al tener compras innecesarias y repetitivas. En esta adicción, la motivación para comprar no es frente a la necesidad o deseo de algo, sino es la estrategia para eliminar las emociones negativas que la persona tiene. Es como cuando
ya se pierde el interés real de disfrutar ese objeto o esa compra, si no se hace compulsivamente para eliminar el malestar negativo que estoy presentando. El juego y la ludopatía en las adicciones comportamentales y no químicas es uno de las adicciones más recurrentes que llegan a nuestras clínicas, donde pues la persona tiene una incapacidad de ejercer control relacionado con el juego. Todos sus pensamientos se centran en jugar, ganar, invertir, jugar, invertir, ganar. Se generan interacciones y planes siempre centrados en el juego. Y las conductas van centradas en la búsqueda de satisfacción, de tener más dinero y generar ganancia en su vida. Esta es una de las adicciones que son más recurrentes. A veces se presenta que hay una adicción al juego y se desprende adicciones al alcohol. Y finalmente vamos a ver la adicción al trabajo, que lo que les decía al inicio se normaliza porque hace parte del día a día, pero las personas que tienen adicciones al trabajo, toda su vida y su existencia se centran en el trabajo. Trabajan para vivir y no viven para trabajar. Suelen ser perfeccionistas, evitan delegar y entran en malestar cuando sienten que las personas están haciendo mal una labor o la recomendación o el direccionamiento que hicieron y terminan haciéndose responsables de todo, generando en su día solo listados de cumplimiento, productividad, dejando a un lado todas sus áreas de conexión con la vida, como pareja, amigos, y sienten que solo tienen tiempo para trabajar. Las consecuencias que se presentan cuando hay una adicción de comportamiento, así como vimos algunos síntomas, pues las consecuencias que generan impacto en las personas vienen desde problemas de sueño, empiezan a cambiar los horarios y hábitos de higiene, entonces, acostarse más tardes por el uso de dispositivos, a dormir menos para poder generar más contacto con juegos o con el tema del sexo. O sea, el problema del sueño se aumenta. Cada vez disminuyen horas de sueño por generar la conexión con la adicción. Otra consecuencia pues son los problemas familiares. Se producen enfrentamientos pues constantes con los seres queridos, porque se evidencia un cambio de comportamiento y empieza aquí el tema de negación, de justificar sus comportamientos y demostrar que hay un control en sus acciones diarias. Se pueden presentar también problemas sociales, pues estas adicciones generan una disminución de interacción social desde el vínculo, donde pues se centran más en interacciones virtuales, en temas de juegos, en temas de mensajes, y generan una desmotivación y desconexión al tener que de pronto ir a interactuar con un amigo o salir a generar espacios de diversión, y prefieren estar centrados pues en la tecnología. Problemas laborales o académicos, pues siempre hay un tema de desconexión en estas actividades regulares. Se presenta desmotivación, desfocalización de prioridades, empiezan a generar incumplimiento a este tipo de responsabilidades. Las consecuencias psicológicas son las que también más generan impacto en estas adicciones, ya que se empiezan a generar pues dependencias emocionales. Psicológicamente las personas pierden el control, se pueden activar otros síntomas y enfermedades como ansiedad, depresión, descuido de su salud mental,
descuido de las actividades que antes realizaban con conexión en su diario vivir, generan cambios emocionales como irritabilidad, aislamiento, no tienen una capacidad de afrontar las situaciones del día a día y generan pues una desconexión con el sentido de la vida, baja autoestima, pocas relaciones sociales. En algunas también se presentan consecuencias como el tema económico, el tema del juego, donde todo este tema del juego, de las compras compulsivas, de las apuestas, pues empiezan a generar una afectación, porque si no tienen el tema económico, se empiezan a usar las estrategias de manipulación, de conseguir dineros prestados, de endeudarse, de muchas veces empeñar sus bienes personales, en casos extremos robar a sus familias, generar un incumplimiento en las responsabilidades diarias, prefiriendo invertir pues en su adicción. Cuando empieza a ser un problema, una adicción comportamental y no química, cuando las personas tienen una sensación que tienen control, pero realmente ya hay una pérdida de control. El no poder hacer algo con esa conducta impulsiva ya es un problema. Tener una intensidad de horas y una intensidad de inversiones ya es un problema. La tolerancia es un problema y es tener que aumentar la frecuencia de esta conducta para sentir satisfacción. Si yo no estoy trabajando más de las 8 horas, no me siento satisfecho. Si yo no estoy jugando 12 horas, no me siento satisfecho. Si yo no estoy en el casino todos los días, al menos 1 hora, no me siento satisfecho. Ahí ya hay un problema. Y la más relevante es el tema de la negación y empezar a ocultar a las familias, a los amigos, y empezar a ocultar y a generar deshonestidades para negar que se tiene un problema y ocultar esas acciones que están siendo repetitivas, genera pues un problema porque la persona no ve su realidad, trata de justificar su comportamiento y demostrarle a los demás que está bien. Como familia o como personas que están escuchando este capítulo de hoy y se sienten identificados en una adicción comportamental o no química, el primer paso que pues se debe hacer es pedir ayuda. Si no tengo la capacidad de pedir ayuda y yo estoy viendo que algo está pasando con mi ser querido, generar espacios de comunicación, de poder abordar el tema, buscar ayuda profesional donde puedan profundizar todo el tema de síntomas, cómo influye la afectación en la persona en las diferentes áreas. Siempre poder generar una percepción desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, puede darnos una luz de entender qué es lo que pasa con estos comportamientos que parecieran normales porque es nuestro día a día. Yo lo digo, estamos sumergidos en la Matrix y en esas zonas de confort que muchas veces justificamos esos comportamientos y sin querer reforzamos esas conductas que están haciéndole daño a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo. Para cerrar el capítulo de hoy, si sientes que puede ayudarle a alguien o te sentiste identificado, compártelo desde la línea de Volver y desde el colectivo Aquí Ahora. Podemos acompañarlos en este proceso de dar el primer paso, de empezar a identificar si algo está pasando, si la persona necesita un proceso de intervención, un proceso de acompañamiento ambulatorio, una valoración para ver qué es lo que está pasando. Cuentan con nosotros y espero que este tema de hoy llegue a muchas personas que lo necesitan o que están pasando por esta situación y todavía no han logrado identificar
si tienen un problema. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.